Saludos. Como parte de nuestra responsabilidad académica en este postdoctorado sobre hermenéutica, interpretación y su relación con la ciencia, nosotros nos disponemos, el doctor José Gregorio Rivas y yo, a conversar sobre este tema tan interesante, no solamente para el mundo académico, sino para la vida cotidiana. Es interesante entonces abordar la hermenéutica y la ciencia a la luz de procesos, podemos decir, de momentos históricos vividos en este continente, reconocido por nosotros como el Abya Yala, lugar de encuentro, lugar de nuestros pueblos originarios. Y entonces, cómo desde la hermenéutica, como método o como teoría o como metodología para abordar los distintos objetos de estudio, resulta entonces insolayable en la investigación. Y de allí la relación de la hermenéutica con la existencia humana. O sea, cómo los objetos de estudio de la realidad no solamente pueden ser perceptibles desde la objetividad. Se trata aquí de relacionarse como ser humano con ese medio, con ese entorno, para vivir, para relacionar lo existencial del objeto. No solamente de los objetos materiales, de los seres humanos que establecen relación con nosotros en la investigación o en la vida cotidiana. Significa entonces darle sentido a esos objetos de estudio para encontrarnos con él. De allí es necesario entonces abordar estos momentos históricos, el momento histórico de la colonialidad, el momento histórico de la decolonialidad, la poscolonialidad, y un tema interesante que tiene que ver con la digitalización. Cómo la hermenéutica entonces aborda estos distintos aspectos de la vida académica y de la vida cotidiana. Cuando nos referimos a la colonialidad, es necesario entonces conocer e interpretar cómo es que esa realidad surgió, a partir de qué y cuál es el sujeto que aborda la realidad. Es necesario entonces partir de la hermenéutica dialéctica, es decir, desde la criticidad, para poder comprender los distintos elementos que dieron origen a ese periodo y sobre todo esa relación sujeto-objeto o sujeto-sujeto. Cómo se dio esa relación durante ese periodo tan importante que, vamos a decir, inicia en el siglo XV. ¿Sí? En el siglo XV, en el siglo XVI, con la llegada de los españoles y otros europeos a este continente. El papel de la ciencia allí, por supuesto, estaba al servicio de la modernidad que nace precisamente con la colonia, con el proceso de coloniaje que aún persiste. Y es importante entender que aún persisten ese flagelo de la colonialidad y que se expresa precisamente cuando nosotros desvaloramos lo nuestro, cuando le damos primacía precisamente a lo externo, a lo extranjero, en desmedro de nuestros valores culturales, desconociendo, incluso burlándonos de nuestro acervo, de nuestros valores indígenas, aborígenes, que de alguna u otra manera son parte de nuestra existencia. En el proceso decolonial implica entonces una toma de conciencia
¿sí?, de la conciencia profunda para poder contrarrestar los distintos, digamos, elementos que nos afectan y que en función de lo que nosotros creemos, pensamos, desde nuestros paradigmas es que nosotros actuamos. Y si nosotros, como seres humanos, como investigadores, no damos un valor a lo nuestro, pues estaríamos nosotros perdidos. Saludos, soy José Gregorio Rivas. Continuando con la síntesis de la actividad en relación a la hermenéutica y la ciencia desde el pensamiento postcolonial, conviene señalar que el ser humano con sus ideas ha contribuido a transformar el mundo, pero también en ciertos momentos lo ha llevado a generar cambios poco agradables para la sociedad, sobre todo desde el ejercicio del poder que facilita imponer sus ideas, llegando a manipular la ciencia para someter a la sociedad. En este sentido, para que el ser humano alcance la emancipación, debe pasar por la toma de conciencia y la autovaloración de lo que es y de lo que ha sido, para poder entender la bandera de la lucha arraigada en el carácter libertario, sin subordinaciones a pretensiones foráneas, abandonando los modelos cognitivos dominantes impuestos desde la colonia, con la finalidad de erradicar de las mentalidades las creencias de que unos pueblos surgen para explotar y otros para ser explotados. Considerando el proceso de industrialización cada vez más creciente, la hermenéutica también debe transformarse para comprender el mundo cambiante ante el auge de la digitalización de la vida que transforma las relaciones del hombre con sus semejantes, porque la digitalidad puede facilitar la libertad o profundizar la alienación, alejando al individuo de las relaciones sociales, porque puede ser un obstáculo en la búsqueda de crear una aparente crisis de sentido de la vida humana. El origen de sentido está en la vida fáctica y no en la conciencia. Por lo tanto, una descripción mal hecha del mundo cotidiano tiene que ver con el venir construidas objetivamente las cosas. Estas descripciones pueden estar viciadas por las representaciones mentales desarrolladas bajo el prejuicio heredado de la modernidad. Esto es posible a través de una radical reinterpretación del alcance de la propia noción de verdad, lo cual se conjuga con una hermenéutica libre del pensamiento colonizador con el fin de emancipar al ser humano.